Esta temporada electoral está tomando un rumbo único, como evidencia el hecho de que, entre otras cosas, se publicaron las cifras que muestran que el expresidente Trump gastó casi $50 millones en honorarios legales solo el año pasado. Esa cifra en particular proviene de las presentaciones recientes realizadas ante la Comisión Federal de Elecciones y muestran que el expresidente Donald Trump utilizó más de $47 millones de fondos de campaña para cubrir gastos legales en el año 2020. Dos grupos asociados con el expresidente Trump, Save America y Make America Great Again Inc., realizaron más de 350 transacciones diferentes con más de 50 bufetes de abogados, consultores e individuos para servicios legales y consultoría. Además, si retrocedemos un año más, se muestra que el expresidente Trump gastó más de 76 millones en los últimos 2 años en abogados. Es un poco difícil encontrar datos sobre este tipo de cosas, pero imagino que con números como estos, el expresidente Trump podría tener el récord de la mayor cantidad de dinero gastado en honorarios legales por una sola persona en la historia de Estados Unidos. Dado el hecho de que la mayoría de las donaciones políticas se están gastando en estos diferentes desafíos legales, cubrir la elección de este año gira en gran medida en torno a los acontecimientos en los diferentes desafíos legales a los que actualmente se enfrenta el expresidente Trump. Así que en el episodio de hoy vamos a repasar los principales avances en 3 de estos casos. Comencemos por Colorado. La Corte Suprema del Estado de Colorado afirmó que Trump no era elegible para el cargo según la sección 3 de la 14ª enmienda. Este caso fue apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que aceptó escucharlo en un calendario acelerado. En segundo lugar, la Corte Suprema de Estados Unidos acaba de acordar darle a la Secretaria de Estado de Colorado, la SRA, Jen Griswold, 10 minutos completos para argumentar por qué Trump debería ser bloqueado de la boleta electoral de Colorado. Cito: la Secretaria de Estado de Colorado, la señora Griswold, una demócrata y férrea crítica de Trump, presentó varios informes ante la Corte Suprema de Estados Unidos. En un informe presentado el 26 de enero ante la Corte Suprema de Estados Unidos, la señora Griswold solicitó una ampliación y división del tiempo para argumentos orales en esta fecha, para que pueda proporcionar a la Corte una perspectiva importante sobre las leyes electorales de Colorado. La Corte Suprema estableció en su decisión que le concedería a la señora Griswold solo 10 minutos para exponer su caso sobre por qué, según su informe presentado el 31 de enero, el expresidente Trump supuestamente participó en una insurrección y debería ser excluido de la boleta presidencial de Colorado. En cuanto a lo que Griswold podría decir durante sus 10 minutos, bueno, su opinión sobre el expresidente Trump no es realmente un secreto de Estado. De hecho, durante una entrevista reciente en CNN, esto es lo que dijo: independientemente de si Trump está en la boleta o no, él representa un peligro para la democracia estadounidense. Además, ella emitió una declaración separada desde su oficina diciendo lo siguiente: Donald Trump participó en una insurrección y está descalificado según la Constitución para figurar en la boleta electoral de Colorado. La Corte Suprema de Colorado lo entendió correctamente. Cambiando de tema, pasamos al condado de Fulton, Georgia, para discutir el caso de RICO contra el expresidente Trump y 18 de sus asociados. Aunque en el último mes los cargos de RICO contra Trump y sus asociados pasaron a un segundo plano debido a las acusaciones de que la señora Fani Willis, quien es la fiscal del condado de Fulton, estaba teniendo una aventura con el fiscal especial y supuestamente se beneficiaba económicamente del caso contra Trump. Si desea obtener una explicación más detallada de esas acusaciones, las cubrimos con mucho más detalle en un episodio anterior, al que incluiré un enlace en la descripción a continuación. En cualquier caso, el pasado viernes, que fue el 2 de febrero, la señora Fani Willis presentó un escrito judicial de 176 páginas en el que finalmente respondió preguntas sobre esta supuesta aventura. El supuesto romance ya no es alegado, ya que en su escrito la señorita Fani Willis admitió haber tenido una relación personal con el señor Wade, el fiscal especial a quien asignó para procesar a Trump en este juicio. Cito: en el escrito de 176 páginas, la señora Willis afirma que ella y el fiscal especial Nathan Wade han tenido una relación personal, pero rechaza la afirmación de un conflicto de interés que descalificaría a la señora Willis o al señor Wade del caso. Argumenta que no hay base para la descalificación, ya que ella pagó los gastos de viaje del señor Wade. También defendió sus declaraciones sobre raza y abogó por cancelar la próxima audiencia. Además, el señor Nathan Wade, el fiscal especial en cuestión, así como la señora Fani Wilmore, presentaron declaraciones juradas. El señor Wade afirmó que la relación personal con Willis comenzó en 2022, después de ser contratado como fiscal especial en las elecciones del 2020. La señora Fani Willis no recibió beneficio financiero de la relación, a pesar de que los registros divulgados como parte del caso de divorcio de Wade muestran que pagó vuelos de avión en al menos 2 ocasiones durante la investigación.
En la declaración jurada, el señor Wade afirmó que los gastos de viaje personales se dividieron aproximadamente por igual entre los dos. En resumen, los dos admitieron el romance, pero ambos afirman que no afectó el caso, y el punto crucial será si la señora Fani Willis se benefició financieramente de esta relación, ya que la ley estatal de Georgia es clara con respecto a las donaciones en especie. Y es esa última parte, si se benefició financieramente o no, es realmente el punto crucial aquí, porque la ley estatal de Georgia es bastante inequívoca con respecto a las donaciones en especie, lo que significa que si su oficina gubernamental está pagando al hombre con el que tiene una aventura, y luego ese hombre gasta dinero en cosas como viajes de vacaciones para usted, sus estadías en hoteles, sus viajes en cruceros, sus comidas, y usted no lo informa, bueno, eso sería una clara violación de la ley, al menos técnicamente. Por supuesto, en su declaración jurada, el señor Nathan Wade afirma que los gastos de viaje se han dividido aproximadamente por igual entre los dos. Ahora, si eso es cierto o no, tendrá que ser determinado por el juez, y de hecho, lo será. El 15 de febrero, que no es este jueves, sino el próximo jueves, habrá una audiencia televisada sobre todo este asunto. Aunque lo que quizás sea gracioso es que, aunque en este mismo momento más de una docena de personas han sido citadas para testificar durante esa audiencia en particular, la señora Fani Willis está haciendo todo lo posible para que se cancele todo el proceso. Si quiere ver el episodio completo, puede encontrarlo en nuestra plataforma de Epoch TV. El link lo dejo en los comentarios y la descripción. La idea de que las elecciones del 2020 fueron las más seguras en la historia estadounidense provino de esta agencia aquí, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, también conocida como CISA. CISA es una subagencia que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional. Ellos fueron quienes publicaron esa famosa evaluación que, por supuesto, impactó a los principales medios de comunicación en todo el país. Sin embargo, se descubrieron nuevos detalles que exponen cuánto tiempo antes de emitir esa declaración tan famosa, los agentes gubernamentales dentro de CISA estaban reprimiendo y censurando las preocupaciones de los ciudadanos estadounidenses sobre la seguridad de las boletas por correo, a pesar de que esos agentes dentro de CISA sabían que existían problemas de seguridad reales. Documentos internos del gobierno obtenidos por America First Legal parecen mostrar que antes de las elecciones de 2020 existía una gran discrepancia entre lo que los burócratas decían en privado y lo que decían públicamente. Cito: America First Legal reveló nuevos documentos de su demanda contra la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, en busca de registros de su equipo de desinformación e información falsa sobre las elecciones del 2020. Los nuevos documentos revelan que CISA sabía que el voto por correo y el voto ausente son menos seguros que el voto en persona, confirmando las advertencias del expresidente Trump y otros sobre un aumento en el fraude, y compartió esta preocupación con los principales medios de comunicación durante una gira no clasificada el viernes anterior a las elecciones del 2020. Sin embargo, los principales medios de comunicación se burlaron de la idea de que el voto por correo era menos seguro que el voto en persona y ocultaron la verdad. La CISA también sabía que no había pruebas creíbles que apoyaran la afirmación de que el voto en persona propagaría el COVID-19. Sin embargo, ocultaron la verdad y apoyaron los esquemas de voto masivo por correo. La CISA recurrió a Deloitte y a una película de contabilidad y consultoría para recopilar narrativas de desinformación sobre el voto por correo electrónico en las redes sociales con fines de vigilancia y censura. Al leer estos documentos internos reales, parece que la conclusión tenía que ser que el voto por correo era seguro, a pesar de que las pruebas indicaban lo contrario. Por ejemplo, este correo electrónico que puedes ver en tu pantalla es de septiembre de 2020, apenas 2 meses antes de las elecciones reales. En este correo electrónico se enumeran varios problemas del voto por correo, incluyendo, cito, un alto número de boletas no completadas correctamente y la falta de personal para procesar las boletas de manera adecuada. Además, en ese mismo correo electrónico, el remitente, que es un agente dentro de CISA, enlaza a un estudio que cuestiona la idea de que votar en persona contribuye a la propagación del COVID, que fue una de las principales razones públicas para promover el voto por correo. A pesar de ser conscientes de los riesgos inherentes del voto por correo y de que votar en persona era seguro, esta agencia sigue apoyando la implementación del voto por correo masivo en todo el país. La situación se complica aún más con este documento de octubre del 2020, que destaca la comprensión de los peligros del voto por correo. En este documento se enumeran los 6 riesgos significativos de fraude presentes en los esquemas de voto por correo. De nuevo, esto procede del propio documento interno de CISA. La implementación de la infraestructura y procesos de voto por correo en un periodo de tiempo comprimido puede introducir nuevos riesgos.
Algunos de los riesgos están bajo el control de los funcionarios electorales durante el voto en persona, pero se trasladan a otros lugares, como impresoras, instalaciones de procesamiento de correo y el servicio postal de los Estados Unidos. Los ataques a la integridad y el registro de datos y sistemas de votación representan un riesgo comparativamente alto en un entorno de votación por correo en comparación con el voto en persona. Hay mayor riesgo en el procesamiento de entrada y salida de correo y boletas, ya que introduce infraestructura y tecnología adicionales que aumentan la escalabilidad potencial del ciberataque. El procesamiento de recepción de correos, boletas y tabulación lleva más tiempo que el procesamiento en persona, lo que resulta en una tabulación de resultados más lenta y más boletas por tabular después de la noche de las elecciones. El riesgo de desinformación en la infraestructura y procesos del voto por correo es similar al del voto en persona, pero con actores de amenaza que pueden aprovechar la limitada comprensión del proceso de voto por correo para confundir al público. Esto es bastante irónico, dado que, por un lado, esta agencia está diciendo que la implementación del voto por correo masivo en un periodo de tiempo comprimido es segura, pero por otro lado, reconoce los riesgos significativos asociados, pero por otro lado, eso es exactamente lo que estaba ocurriendo en estados de todo el país en ese mismo momento. También es exactamente por eso que se censuraba a las personas por atreverse a criticar. Es en este punto donde los documentos comienzan a exponer algunas de las maquinaciones más distópicas que se estaban desarrollando detrás de escena, fuera de la vista del público. Esto se debe a que, aproximadamente 4 o 5 días antes de las elecciones del 2020, la CISA compartió todos sus hallazgos en lo que llamaron un tour mediático clasificado. Invitaron a representantes de los principales medios de comunicación a una presentación, y según documentos internos del gobierno, entre las cosas que se presentaron había 2 infografías que describían los riesgos cibernéticos de la infraestructura electoral y los riesgos del voto por correo. Sin embargo, en lugar de informar de manera directa sobre el tema y decir que hay riesgos asociados con las boletas por correo, la mayoría de los medios de comunicación eligieron darle un enfoque diferente y centrarse en las declaraciones del director, el señor Chris Krebs, que contradice algunas de las afirmaciones del expresidente Trump en cuanto a la seguridad del voto por correo. Aquí tienes un fragmento de un artículo de The Washington Post que se publicó en ese periodo de tiempo. Los funcionarios, incluyendo a Krebs, también evitaron escrupulosamente criticar o corregir explícitamente los ataques infundados a la legitimidad de las elecciones, incluso cuando sus propias evaluaciones a menudo contradecían directamente las declaraciones sobre la seguridad del voto por correo y otros temas. Sin embargo, CISA está promoviendo un sitio web de control de rumores que desmiente afirmaciones falsas sobre la seguridad electoral, incluyendo las afirmaciones que el expresidente hizo con frecuencia. El sitio asegura, por ejemplo, que existen salvaguardias para evitar que se cuenten boletas por correo impresas en casa o fotocopiadas, contradiciendo las afirmaciones tanto de Trump como de Barr de que potencias extranjeras podrían manipular una elección imprimiendo boletas falsas. La ironía aquí es que, si bien la afirmación es técnicamente cierta, no presenta los verdaderos riesgos que CISA estaba reconociendo. No fue suficiente para la Agencia Principal de Seguridad Nacional evitar que los medios de comunicación tradicionales resolvieran cualquier problema con el voto por correo por sí mismos. Como subagencia del Departamento de Seguridad Nacional, también estaban monitoreando y censurando el discurso de los ciudadanos estadounidenses sobre este tema específico. Cito: de todo el riesgo que se identificó, la CISA parece centrarse principalmente en monitorear y censurar la narrativa del riesgo del voto por correo. Aparentemente, la CISA contrataba informes sobre las tendencias en las redes sociales relacionadas con las elecciones en los Estados Unidos, incluyendo las narrativas relacionadas con el voto por correo, con el fin de señalar publicaciones específicas en las redes sociales y generar conciencia y atención. A medida que los inmigrantes ilegales ingresan a nuestro país, aparentemente de manera repentina, estamos comenzando a ver brotes de enfermedades que asumimos ya habíamos vencido. En un episodio anterior, discutimos en bastante profundidad el aumento de los casos de sarampión aquí en América, lo cual es obviamente muy malo. Lo que es aún peor, simplemente porque es mucho más contagioso, es el sarampión. El sarampión es una enfermedad altamente infecciosa que se manifiesta como una secreción nasal, tos, ojos o garganta inflamados, fiebre y la característica erupción cutánea rojiza en gran parte del cuerpo. La historia del sarampión se manifiesta aquí en Estados Unidos. En 1912, el sarampión se convirtió en una enfermedad de notificación nacional en los Estados Unidos, lo que requería que los proveedores de atención médica y los laboratorios informaran todos los casos diagnosticados.
En la primera década de informes, se informaron un promedio de 6.000 muertes relacionadas con el sarampión cada año. En la década anterior a 1963, cuando se hizo disponible una vacuna, casi todos los niños contraían el sarampión antes de cumplir 15 años. Se estima que 3 a 4 millones de personas en los Estados Unidos se infectaban cada año. Además, cada año, entre los casos informados, aproximadamente 400 a 500 personas morían, 48.000 eran hospitalizadas y 1.000 sufrían encefalitis, inflamación del cerebro. El sarampión fue eliminado, lo que significa la ausencia de transmisión continua de la enfermedad durante más de 12 meses en los Estados Unidos en el año 2000, gracias a un programa de vacunación altamente efectivo en los Estados Unidos y un mejor control en la región de las Américas. En términos prácticos, pasamos de tener literalmente millones de casos y cientos de miles de muertes por año a eliminar por completo la enfermedad en el transcurso de aproximadamente un siglo. Sin embargo, vale la pena señalar que aunque se eliminó eficazmente aquí en los Estados Unidos, a nivel mundial el sarampión sigue siendo un problema grave, pues sigue cobrándose la vida de aproximadamente 130.000 personas cada año, y como saben, coincidencialmente millones de personas de países en vías de desarrollo están llegando a Estados Unidos. Una vez más, estamos viendo el aumento de esta enfermedad. Justo la semana pasada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, emitieron una alerta oficial, instando a los proveedores de atención médica de todo el país a estar alerta ante el sarampión. Esta alerta mencionó que entre el 1 de diciembre del 2023 y el 23 de enero del 2024, los CDC fueron notificados de 23 casos confirmados de sarampión en Estados Unidos, incluyendo 7 casos directamente importados por viajeros internacionales y 2 brotes con más de 5 casos cada uno. La mayoría de estos casos afectaron a niños y adolescentes que no habían recibido la vacuna contra el sarampión. La alerta también instruye a los proveedores de atención médica aquí en Estados Unidos a aislar a los pacientes sospechosos de tener sarampión de otros pacientes, tratarlos adecuadamente y reportar el caso a la base de datos de vigilancia de los CDC. Aunque esta alerta en particular no proporciona detalles sobre dónde se encontraron estos casos, podemos utilizar algunos datos auxiliares para deducirlo. Cita. Las autoridades sanitarias del Distrito de Columbia y Virginia emitieron avisos sobre un caso de sarampión en una persona que viajó a través de los aeropuertos de la zona tras regresar de un viaje internacional. Las autoridades de salud están trabajando ahora para identificar a las personas que podrían haber estado expuestas al sarampión, incluyendo a los pasajeros posiblemente expuestos en varios vuelos. En las últimas semanas se reportaron casos en Filadelfia, Nueva Jersey, Kansas City, Delaware y el estado de Washington, según informes de varios medios de comunicación. Funcionarios federales confirmaron al menos 9 casos de sarampión en Missouri, Georgia, Nueva Jersey y Pensilvania hasta el 25 de enero de 2024. En este punto, podrías estar pensando que los CDC están exagerando todo esto. Después de todo, ¿solo 23 casos? Técnicamente es cierto, pero parece que con el sarampión realmente tenemos que observar la tendencia. Lo que quiero decir con esto se puede ilustrar observando lo que está ocurriendo en Europa Occidental en este momento. Al igual que en Estados Unidos, Europa Occidental prácticamente había erradicado el sarampión, sin embargo coincidiendo con la llegada de millones de migrantes de países en vías de desarrollo a sus costas, la enfermedad comenzó a resurgir una vez más. En 2022, se registraron 941 casos de sarampión en la región europea de la Organización Mundial de la Salud. Durante los primeros 10 meses del año pasado, según un inquietante boletín de mediados de diciembre, esa cifra superó los 30.000 casos. Se trata de un aumento del 3.000%, una cifra que parece inverosímil. En cuanto al año más reciente, 2023, cito, la epidemia de sarampión europea continuó creciendo hasta que, en diciembre, la cantidad de casos en la región superó los 42.000. Este artículo también desglosa una pequeña área en el Reino Unido para ilustrar el punto. También hubo un fuerte aumento en Gran Bretaña, lo cual podría parecernos plausible como el canario en una mina de carbón. Allí, solo en una de las 9 regiones inglesas, West Midlands, se confirmaron 260 casos y se sospecha de docenas más, en un país que en su conjunto solo registró 2 casos en 2021. Para tu referencia general, la ciudad de Birmingham se encuentra en West Midlands y Birmingham tiene alrededor del 44% de la población de origen migrante. Es el potencial crecimiento exponencial del sarampión, lo que hace que tener solo 23 casos en América sea un problema potencial. Sin embargo, no te preocupes,
porque ya sea que se trate del New York Times o de los CDC, tienen una solución. No es detener la inmigración sin restricciones desde el tercer mundo, aunque para ser justos, te daré ambos lados aquí. Realmente hay una falta de evidencia sólida que apunte a que la inmigración legal esté impulsando el aumento de los casos de sarampión. Quiero decir, usando el sentido común, si tienes a un grupo de personas llegando de países donde el sarampión todavía es un problema, es probable que estén trayendo el sarampión a tu país. Sin embargo, mencionaré que, hasta donde yo sé, en este momento no hay estudios revisados por pares que conecten claramente casos individuales de sarampión con inmigrantes ilegales. Si conoces alguno, por favor, compártelo en la sección de comentarios a continuación. Los leeré más adelante este fin de semana y también a principios de la próxima semana. Si conoces alguno, por favor, compártelo. Aparte de eso, las agencias gubernamentales y los medios de comunicación tradicionales no están realmente interesados en llegar al fondo del componente de los inmigrantes ilegales aquí. En cambio, la única solución propuesta es vacunar a más niños. Aquí tienes un extracto del New York Times sobre este tema. Entre los años escolares de 2019 y 2020 y del 2021 al 2022, los CDC encontraron que la proporción de niños estadounidenses en edad preescolar actualizados con las vacunas contra el sarampión, las vacunas MMR, cayó del 95% al 94% y luego al 93%. Estas disminuciones no son insignificantes. Un 7% sin vacunar significa quizás 60,000 niños más vulnerables que un 5% sin vacunar, pero en un país de más de 3 millones, tampoco es un cambio drástico. Para el año escolar del 2021 al 2022, solo 9 estados experimentaron disminuciones del 2% o más. De nuevo, yendo de una tasa de vacunación del 95% al 93%, mientras se ignoran por completo a millones de personas de países del tercer mundo donde el sarampión todavía es un problema. Bueno, eso es sorprendente de ver. En cualquier caso, he compilado toda la investigación para el episodio de hoy y la dejé en la descripción para que la puedas revisar a tu propio ritmo. Hasta la próxima. Soy su presentador Roman de The Epoch Times. Mantente informado y lo más importante, mantente libre. Epoch TV es más. Información precisa y periodismo profesional. Sin sesgos, manipulación y censura. Trabajamos con sólidas bases éticas que nos permite llegar donde las plataformas de redes sociales no lo permiten. Ahora, síguenos en nuestra plataforma. Vamos hacia Epoch TV.